pero es un tema bien especial, que cuando yo me expuse a esta gracia, wow, me revolcó la cabeza, porque me sacudió todas mis estructuras religiosas, teológicas y doctrinales. Entonces, vamos a arrancar. Hebreos capítulo 7, ya le digo el versículo. Vamos a colocar un fundamento para entender esto. La Biblia enseña que hay dos tipos de sacerdocio: el sacerdocio de Leví y el de Melquisedec. Y arrancamos con esto. El problema está en que muchos o algunos, conociendo que hay dos sacerdocios, han hecho un salpicón de los dos sacerdocios. A veces en nuestra manera de operar, operamos desde ese sacerdocio de Leví e ignoramos el de Melquisedec. Pero el de Melquisedec no anula el de Leví. Dos sacerdocios, el de Leví y el de Melquisedec. Nosotros en este tiempo, en esta temporada de la gracia, operamos ese Melquisedec. Dios le dijo a Jesús: tú serás para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Se acuerda en Génesis que un día Abraham venía de una batalla, venía a derrotar los enemigos, y cuando Abraham volvía, dice que salió al encuentro de él un hombre llamado Melquisedec? Y la Biblia lo llama, dice, sin padre ni madre, ni principio de fin, ni fin de días. O sea, nadie sabía quién era Melquisedec, pero era un sacerdote. Y Abraham, que venía de una línea sacerdotal, porque el papá de Abraham era sacerdote pagano, él pudo identificar en Melquisedec un sacerdocio. Y ese Melquisedec es una tipología de... Y Abraham, dice la palabra, que le dio, después de que se encuentra con Melquisedec, Melquisedec le dio a Abraham pan y vino y bendijo al que tenía las promesas. Y cuando Abraham recibe de Melquisedec pan, vino y bendición, dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos de todo a él. En este sacerdocio usted no diezma para que Dios lo bendiga. Usted diezma y yo diezmo de la bendición que él nos dio. Pero cuando alguien deja de hacerlo, está robando la bendición que el Padre ya le dio. Está anulando, está menospreciando en la palabra la bendición que ya le dio. Pues no vamos a hablar de dinero para que no se me asuste ni esconda la billetera, porque no lo hacemos aquí. Pero dice Hebreos, entonces hablamos de dos sacerdocios, Aarón y Leví. Leví y Melquisedec. Pero también hablamos de una ley. Y vamos a leer, porque vamos a profundizar algo. Por eso paramos ante la alabanza, porque quiero tratar de acabar por la 1 de la tarde, para que usted entienda bien este mensaje. Amén. Como dice por ahí un youtuber, yo afán no tengo. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Para usted entender todo lo que es la gracia y el gobierno de Cristo, usted debería leer con detenimiento la carta a los Hebreos. Es la máxima expresión teológica para entender gracia, reino y nuevo pacto. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y dice porque bajo él, ese tipo de sacerdocio, el pueblo recibió la ley. Dice la pregunta, ¿qué necesidad? Miren la expresión, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pare ahí. Esto es muy denso y voy a tratar de explicarlo, y por eso quiero que esté muy atento. Muy atento. Yo no sé cómo sea su nivel de atención, pero cuando yo me siento a recibir algo que yo sé que me va a edificar, yo no soy mucho de tomar notas, porque mientras tomo notas yo me pierdo de otras cosas. Hay gente que toma notas y escribe todo lo que pueda, como usted lo quiera hacer. Pero entonces dice el autor a los Hebreos que si el sacerdocio levítico fuera a la perfección, no habría necesidad de que Dios levantara otro sacerdocio. Y dice que este hombre, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, dice la Biblia, ¿qué dice ahí? Necesario es que haya un cambio de ¿qué? De ley.
Y aquí te va a empezar a revolcar la cabeza el Señor. Cuando hablamos de un cambio de ley, no estamos diciendo que la ley de Dios quedó abolida. No. Escúcheme bien. La ley de Dios, al igual que la ley colombiana y de los países, la ley de Dios tiene tres componentes: la ley judicial, la ley moral y la ley sacerdotal. La ley moral, esa que dice, Elena acá, esa ley que dice no cometerás adulterio, sigue vigente hoy. ¿Estamos? Esa ley que dice no adulterarás, no fornicarás, sigue vigente hoy. O sea, la ley, para que algunos van a decir, ay, como un cambio de ley yo puedo hacer lo que me venga en gana. No. El cambio de ley no significa que la ley moral esté abolida. La ley judicial que dice no robarás, no matarás, sigue vigente hoy en día. La ley sacerdotal ya fue cumplida en Cristo. Entonces, miren esto que va a tocar aquí de Hebreos es apenas la introducción. Espero terminar, pero le digo, no sé en cuánto tiempo. Esta nomás es la introducción para empezar el mensaje que vamos a tocar hoy. Ahora, ¿qué significa ese cambio de ley? ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico era temporal, pero el de Melquisedec es eterno, porque el Padre le dijo, tú serás sacerdote para siempre. Ahora, entienda esto. El sacerdocio de Melquisedec viene a través de Cristo. Recuérdeme, ayúdeme. Yo sé que usted es gente que lee la palabra, pero según la Biblia, ¿de qué tribu es Jesús? De Judá. Pero en la ley decía que el sacerdocio israelita solo era de la tribu de Leví. O sea, eran descendientes de Aarón. O sea, Jesús no era levita, pero Dios lo llamó sacerdote. Entonces, cuando usted entiende eso, usted empieza a comprender los cambios que Dios va haciendo. Porque dice la palabra, es necesario que cambiado el sacerdocio, también haya un cambio de ley. Maravilloso es. Ahora, Aarón y su descendencia eran los encargados del sacerdocio. Pero viene Cristo, viene Jesús, un hombre que no era de la tribu de Leví, y empieza a desarrollar un sacerdocio. Y un paréntesis, esa es una de las razones por las cuales los fariseos resistían del llamado de Jesús. Porque no era levita. Aparte de que decían que era hijo de fornicación, ellos sabían que Jesús, habían investigado, era de la tribu de Judá. Y dice la palabra que nunca Dios a través de Moisés habló nada tocante con Judá en cuanto al sacerdocio. Esto es maravilloso. Ahora, ¿qué significa ese cambio de ley? ¿Ah? Cambio de ley, o sea, cambio de sacerdocio. O sea, cuando hablamos de eso, estamos hablando que hay un cambio de pacto, o sea, de la manera de acercarnos a Dios. Nosotros no operamos en el antiguo pacto, operamos en el nuevo pacto. Ahora, el cambio de ley no significa que Dios haya cambiado sus principios morales y que ahora todo esté permitido. Eso es lo que enseña la hipergracia, la supergracia, donde todo es permitido. Como estamos en la gracia, y entonces por eso hay gente que resiste la gracia y hay gente que sataniza la gracia. Hay gente que usted le habla de la gracia y lo miran a uno como raro, porque creen que la gracia es la licencia para pecar, que la gracia es una carta blanca para que hagamos lo que nos venga en gana. No, la gracia no, escúcheme bien, la gracia no elimina la santidad, la gracia fortalece la santidad. Porque Dios, que es santo, era santo en la ley de Aarón, y en la ley levítica, y sigue siendo santo en este nuevo pacto. En la gracia Dios sigue siendo santo, y en la gracia Dios demanda santidad de sus hijos. Entonces, cuando hablamos de un cambio de ley, no es que Dios haya cambiado las leyes morales y todo nos sea permitido, no. Lo que nos habla es que cambió el sistema sacerdotal y el sistema ceremonial del antiguo pacto. Ya eso quedó abolido. ¿Por qué? Porque todo el sistema religioso del antiguo pacto apuntaba al Cordero.
Por eso los sacerdotes ofrecían holocaustos, porque ese cordero era representación de Cristo. Pero cuando vino el cordero perfecto, el que quita el pecado del mundo, ya no hay holocaustos. O usted quiere que le eliminemos aquí un corderito. O sea, yo sé que hay cristianos, hay hermanos, usted no es de esos. Pero hay hermanos que uno quisiera con ellos hacer el holocausto a Jehová, créalo que sí. Pero no, aquí, por eso nunca hablamos de que esto es un altar. Esto no es un altar. El altar es usted que es templo del Espíritu Santo. Esto es una tarima que estamos parados aquí. Como siempre digo yo, algún día vamos a salir de acá y posiblemente la dueña alquile esto a un billar. Y la gente va a decir, ay, mira, la iglesia ahora es un billar. No es que esta no es la iglesia, esto es un local. La iglesia es usted. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es el altar de Dios. Cambie ese chip de que voy para la iglesia. No, usted es la iglesia. Venimos a congregarnos aquí para ser edificados en la coinonía del Señor. Entonces, cuando habla ese cambio, significa que el sistema, ¿por qué? Porque el sistema anterior señalaba a Cristo, pero Cristo es su cumplimiento. Entonces, Hebreo nos enseña algo para terminar esta introducción. El cambio de sacerdocio implica un cambio de pacto y un cambio en la manera de acercarnos a Dios. ¿Cómo se acercaba Israel en el antiguo pacto a Dios? A través de intermediarios. Es más, los mismos sacerdotes no podían acercarse a la presencia de Dios. Porque en el lugar, había un lugar que llamaba lugar santo en el tabernáculo, y había un velo grande, y dentro del velo estaba el lugar santísimo que representaba la presencia. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía las tablas de Aarón que reverdeció, representa al Cristo resucitado, las tablas de la ley, Cristo en la palabra, y el maná, que es Cristo, la paz de vida. Pero solo se podía acercar un hombre una vez al año. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasga, y ahora usted y yo hablamos la semana pasada, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, ¿qué nos impide acercarnos a Dios? Nada. Porque ya Cristo es el cumplimiento de eso. Entonces, entienda esto, que hubo un cambio de sacerdocio. Usted y yo, sé que hay mucha gente, sobre todo los que llevamos años en el Evangelio y que vivimos formados de cierta manera, nos cuesta entender esto, de que no operamos bajo el sacerdocio arónico o levítico en cuanto a la manera de hacer culto o acercarnos a Dios. Le repito, cuando hablamos de un cambio de ley, no es que el Señor abrogó la ley. No, acuerde que Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Yo vine fue a cumplirla. Cristo es el cumplimiento de la ley. O sea, cuando hablamos de que Él es el cumplimiento de la ley, no está diciendo que ahora tenemos acceso o tenemos libertad para hacer lo que nos plazca. No. Porque le reitero, Dios sigue siendo santo, que el Espíritu le taladre, le cincele, le tatúe en su mente esta palabra. Dios sigue siendo santo. Entonces, desde ese punto, como manera de introducción, ahora sí empecemos lo que vamos a tocar. Porque hoy el Señor a usted le va a traer libertad. Libertad de algo particular, que cuando yo lo experimenté y lo compartí con mi esposa, con la pastora, ahora, yo llevo en el Señor con la pastora, llevamos de caminar juntos 32 años de caminar con el Señor. De servirle a Dios, 31. Y de ministrar como pastores, 25 años. Pero hace poco entendimos esto, y cuando lo entendimos, yo digo, wow. Y en estos días hablábamos y yo le preguntaba a Silverio eso. ¿Cuántas veces no has pensado y no te has preguntado? Le decía yo a Silve, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no aprendí esto antes? Me hubiera evitado tanto dolor de cabeza. A mí también me pasó muchas veces. Con la pastora hablábamos y nos preguntábamos, ¿por qué no conocimos esto antes? Pero era la manera que Dios quiso. Así que hoy usted, Señor, lo va a hacer libre de algo maravilloso. Ahora sí, arranquemos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Quiero que estés atento a eso. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Vamos a tratar esta mañana ese texto. Tengo aquí para trabajar como unas 45 páginas, casi que un seminario, pero vamos a tratar de tocarlo hoy. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, como que el que escribió la Biblia era como paisa pues. Ahora pues, diga conmigo, ninguna condenación, dígalo con duro, ninguna condenación. ¿Hay para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Escúcheme acá. Una de las palabras que más usa el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es la palabra estar en Cristo. Segunda de Corintios, no lo voy a buscar, nomás de referencia. Segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice? Muy famoso ese versículo. Sin buscar la Biblia, segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo. O sea, estar es inmerso en Él, dentro de Él. Una cosa es estar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Esa es la gran diferencia que muchos cristianos es: yo camino con Jesús. Puede caminar con Él, pero no estar en Él. Usted puede estar con Cristo y no estar en Cristo. Es diferente estar con alguien que estar en alguien. Ejemplo, doña Elena María Parra de Torres. Así le duele la de Torres, mija. Deme la mano. No, párese, mija. Yo puedo caminar con ella de esta manera. Y estoy caminando con Elena. Pero hay un nivel de relación que yo nunca voy a tener con ella, que ella solamente va a tener con su amado John Jairo Torres. Y esa relación yo no me la tengo con la pastora. Estoy en ella y ella está en mí. Entonces muchos cristianos andan por la vida, camino con Jesús. Yo no discuto eso. Usted puede caminar con Cristo, usted puede estar con Cristo, pero no necesariamente estar en Cristo. Y ahí marca la gran diferencia. Usted tiene que cambiar el chip hoy. Ya no caminar con Cristo, ya no andar con Cristo, sino estar en Cristo. Porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y explica qué significa eso. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me libró o me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces leíamos ahora en Hebreos que hubo un cambio de sacerdocio y un cambio de ley. Y quiero dejar claro para que no se preste a malos entendidos o a malas interpretaciones. Cuando hablamos de cambio de ley, no estamos diciendo que ya la ley de Dios está abolida. No se trata de eso. Como hay un cambio de ley, entonces la ley que dice no hagamos está abolida, entonces hágale, beba Genoveva y chupe Guadalupe. No, señor. Esa ley sigue vigente. Cuando habla de un cambio de ley, habla de una diferente manera de acercarnos a Dios. Ahora usted se acerca es a través de la obra de Cristo. Dice que Él abrió un camino nuevo a través del velo que es su carne. O sea, nos podemos acercar. Ahora usted tiene 24/7 acceso a la presencia de Dios. Si usted no se acerca más a la presencia de Dios, es porque usted no quiere. No hay impedimento, no hay obstáculo, porque ya el Señor Jesús entregó su vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ni el pecado para usted es tropiezo para que se pueda acercar a la presencia de Dios. Ahora, este texto de Romanos 8, y yo le escribí ayer en el mensaje que mandamos al grupo, de que el concepto de la condenación ha sido usado
para manipular la iglesia. Muchos por años caminamos bajo un sistema intimidatorio. O sea, caminamos intimidados, amenazados, extorsionados. Y ahora nos reímos y con la pastora hablamos y con hermanos hablamos y a uno le decían, nosotros en Cali, cuando estábamos en Cali, entonces llegaba el 25 al 30 era la feria de Cali y entonces en esa época habían cabalgatas y algunos iban para la cabalgata y uno le decía, con tal que el Señor no venga un 25 de diciembre, y entonces uno no iba a muchas partes porque decía, y si el Señor viene me quedo. Y entonces uno andaba con ese temor, que si yo hacía esto, y yo tenía amigos en la iglesia que me decían, yo no voy a cine, decían ellos, porque el cine es del diablo. Yo, ¿cómo? ¿Y por qué no? Porque ojo, cuando apagan la luz queda todo en tinieblas. Yo le decía, papi, entonces ruéguele a Dios cuando el Señor venga nunca haya, no haya un corte de energía, porque entonces se queda usted aquí. ¿Sí me entiende? Y éramos así. Pero entender qué dice, entonces, con el tema de la condenación, nos amedrentaron, nos amenazaron, nos coartaron. Y yo fui uno de ellos. Bueno, no hablar de usted, voy a hablar de mí, Fernando. Por años yo me privé el disfrutar a Jesús. Por años yo caminé amando a Jesús. Te lo digo con todo el corazón. Sé que también es el caso de la pastora, pero permítame hablar en primera persona hoy. Fernando, por años, caminó con el Señor. Sirvió a Dios con todo el amor posible. Hice lo que hice con todo el amor, sacrifiqué cosas a Él. Pero nunca disfruté la vida de Jesús. Porque siempre estaba pensando, ¿y si falta algo? Y si vaya uno se enfermaba, entonces uno le decía, revise cómo está con Dios. En vez de llevarle a uno una oración de palabra, le lleva una palabra de juicio. Algo estás en pecado. Algún pecado oculto tenés para que te esté pasando eso. Y a uno le pasaba algo y en vez de uno decir, gloria a Dios, uno decía, ¿qué pasó? ¿Será que me faltó? Siempre nos faltaba más. Faltaba más oración, faltaba más ayuno, faltaba más palabra y siempre faltaba. Entonces entendíamos que era por eso. Porque caminamos en un evangelio de amenaza. O sea, de condenación. Ay, vaya que usted diga tal palabra. Vaya que usted sea no sé qué. Y entonces todos lo satanizaban y uno andaba amedrentado. Pero este texto de Romanos 8, 1, 2 es uno de los más profundos de la Biblia para entender la verdadera libertad del creyente. ¿Libertad de qué? De tres cosas. De la condenación, del pecado y de la culpa. La culpa, escúcheme acá, es una de las herramientas que más usa el enemigo en la iglesia de Cristo. Escúcheme lo que le voy a decir. Hoy en día, lo que más usa el diablo para atacar a la iglesia no es el pecado. Porque el diablo sabe que el pecado quedó resuelto en Cristo. El diablo sabe que si usted peca y usted le pide a Dios perdón, Dios lo perdona. Entonces, el pecado para el diablo dejó ser su mayor herramienta. Ahora viene la culpa, la condenación. Y entonces uno mira, y si mira para allá hay un Señor que no venga porque me quedo hoy aquí. Y nos arriesgamos a eso. Pero este versículo nos enseña la verdadera libertad frente a la condenación, frente al pecado, frente a la culpa y frente a la muerte. Quiero hacerle una pregunta a usted y quiero que sea, no la conteste públicamente, piénsela, pero quiero que sea sincero. Cuando usted caminó con Dios hace unos años atrás, lo que llevamos añitos en el Señor, ¿usted alguna vez pensó esto? Si llegara hoy el día de morir, ¿estoy listo para irme? ¿Cuántas veces íbamos a un velorio y la gente le preguntaba a uno, pastor, y mi familiar, mi hermano, se salvó? ¿Por qué pensamos eso? Porque no somos libres de la condenación. Porque todavía pensamos que, ¿y si faltó algo? Tengo unos apuntes para estudiar, para enseñárselo, que esta semana estaba yo orando y en una lectura de la Biblia, Dios me llevó a una reflexión. El ladrón de la cruz estaba en la misma condición de Jesús. ¿Sabe cómo estaba Jesús en la cruz? Estaba desnudo, en su máximo nivel de vergüenza, en su máximo nivel de humillación.
Pero mientras el otro se burlaba de Dios, si tú eres el Cristo, bájate, y también a nosotros. Pero el otro, el que le llaman es que el ladrón bueno, que no sé por qué dicen que porque nunca hay un ladrón bueno, ¿cierto? Le dijo, no tienes temor de Dios. Porque este hombre, en la misma condición de Jesús, vio a Jesús como nadie más lo vio como rey. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ese ladrón posiblemente en algún momento escuchó hablar a Jesús, pero solo llegó el momento de convertirse en esa cruz, cuando estaba al mismo nivel de él. ¿Y cuántas veces caminamos en condenación? Entonces, a mí me enseñaron esto. Mira, voy a poner esta analogía. Cuando con la pastora quedamos en embarazo, bueno, ya la que quedó en embarazo, sí, porque era, pero solo que ella llevaba todo el proceso. Yo nomás la apoyaba en oración a ella. Amén. ¿Sabe qué hicimos nosotros en los 3 embarazos? 2 cosas. Nunca hicimos ecografía. No sabíamos qué era hasta el día que nacía. Y 2, de que sabíamos que estaba en embarazo, a los 2, 3 meses de estar ya en embarazo, teníamos lista la maleta del bebé y la maleta de ella. Cuando nació el mayor, ya teníamos, yo llegué con ella con todas las maletas al seguro, y en medio de eso me tocaba, era padre, salir corriendo que le faltaba algo. Corra, vaya y venga, vuelva, traiga. Nosotros no, ahí está la maleta de ella. El médico me dijo, tiene que tener listo esto. Teníamos 2 maletas listas. Así era la vida espiritual muchas veces. A uno le decían, si el Señor viniera hoy, tienes la maleta preparada. ¿Para qué? Usted no va a llevar maleta para el cielo. Usted no va a llevar para la maleta. Usted tiene que tener preparado su corazón. Si llegara el lunes pasado con el temblor que hubo hace unos días atrás, no sé qué tan cerca vio la muerte. Pero esto yo nunca lo he hablado con nadie ni con la pastora, pero yo sí la vi cerca. Nosotros moníamos en un piso 17 y eso traque. Yo decía, ¿a qué hora va a caer esto, hermano? Y yo en un momento pensé lo que un día le decía ella por broma. Cuando pasa un temblor de esto, usted quédese quieta, que si se cae, nosotros le caemos encima a todos. Quedamos en el último piso. Pero usted arriba lo siente de manera diferente. Usted en un primer piso usted puede salir, usted arriba no puede bajar. Usted tiene que estar allá a lo que pase. Después de un 6º piso, un edificio, un temblor de esa dimensión, usted no puede bajar. Si usted baja, corre riesgo. En Cali una señora para salir corriendo, le cayó una losa de las gradas. Cuando un edificio colapsa, lo primero que se viene a piso son las gradas. Pero yo sí vi la muerte cerca ese día. Wow, pero nunca me generó temor. ¿Sabe por qué? Porque no sé usted, pero yo estoy preparado para irme con el Señor. No porque tenga que hacer algo para prepararme, no porque confío en la obra suficiente de Jesús. El capítulo 8 empieza con una expresión. ¿Cómo empieza diciendo el capítulo 8, versículo 1? Ayúdeme, ¿cómo dice? Ahora pues. ¿Sabe qué significa ese ahora pues? Eso es lo que se llama en gramática un conector gramatical. O sea, que está conectando lo que va a decir del capítulo 8 con lo que viene hablando Pablo en el capítulo 7. Entonces le voy a dejar una tarea. Usted va a escuchar el mensaje de hoy y para entenderlo mejor en su casa va a leer con detenimiento el capítulo 7 para que entienda mejor el capítulo 8. Nuestro pastor y nuestro mentor David Crawford nos decía siempre esto: el cristiano debería caminar en Romanos 8 y visitar Romanos 7. Pero la mayoría vive en Romanos 7 y visita Romanos 8. El capítulo 7 de Romanos habla del pecado. Pero en medio de eso, Pablo dice, venga, como estamos en la gracia, entonces podemos pecar. Y Pablo dice, en ninguna manera. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero todo el capítulo 7... Pablo termina con una especie de trabalenguas. Decía, yo tengo 2 leyes en mi cuerpo. Tengo la ley que interna y la ley externa. La ley del espíritu y la ley de mi carne. Y Pablo decía, muchas veces el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer termino haciéndolo. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No le ha pasado a usted que alguna vez usted ha hecho algo malo que no pensó en hacerlo? La pregunta es, ¿qué viene a tu mente cuando haces algo indebido que no pensabas hacer? ¿Sabes qué viene generalmente? Culpa y vergüenza. Pero el que entiende la gracia no puede volver a caer en culpa. Señor, perdóname, me equivoqué. Pero muchas veces usted
A todos nos pasa porque es que aunque seamos, mire, escúcheme bien, aunque somos cristianos, todavía estamos en este estuche, mi hermano. Y algunos son tan espirituales que satanizan las emociones. Usted no puede llorar. ¿Cómo que no puede llorar? Si estos días yo en una charla y alguien dijo algo que me puso a echar cabeza, yo decía, a ver, pues sí. Cuando Jesús estaba lejos de Betania y le dijeron que Lázaro había muerto, él se quedó allá. Y al cuarto de los discípulos, vamos para Betania. ¿Te quieren matar? Vamos a Betania. Y él dijo, nuestro hermano Lázaro está durmiendo y voy a despertarlo. Y ellos pensaban que era que estaba dormido del descanso, no sabían que estaba muerto. Jesús dijo, voy a levantarlo. O sea, cuando Jesús regresa a Betania, él sabía que venía a resucitar a Lázaro. Entonces alguien un día dijo esta expresión, ¿por qué si Jesús sabía que venía a levantar a Lázaro de los muertos, por qué lloró en la tumba? Porque es un sentimiento y Jesús cuando tomó forma de hombre también tenía sentimientos. ¿O a Jesús no le dio rabia? Pregúntele a los mercaderes del templo si no agarró ese templo a correazos. Al Señor le dio rabia, al Señor le dio tristeza. En Getsemaní estaba angustiado. Pero ustedes nos condenan con los sentimientos. Pero Romanos 7 dice, habla todo del pecado, pero aquí Pablo dice, ahora pues, significa que lo que viene a hablar Pablo está conectado con el capítulo 7, y el capítulo 7 lo que nos muestra es el conflicto del ser humano frente al pecado, y la incapacidad de la ley arónica, ¿cierto? La ley de Leví, para producir transformación en el ser humano. De hecho, escúcheme bien, esto es muy académico hoy. ¿Cuál es uno de los principales propósitos de la ley de Moisés? Uno de los principales propósitos es mostrar el pecado. Pablo decía, porque yo no conocí la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. La ley lo que hace es revelar el pecado, no es más. Pero la ley en sí es incapaz de quitar el pecado. Necesitaba un cordero expiatorio y además Cristo el Señor. Mire, usted y yo como adultos hemos dañado a nuestros niños. Entonces, crecemos y tenemos enemistad con todo el mundo. Y entonces hay vecinos que ni nos los nombre porque hermano me daña el día. Usted tiene un niño de 3 años y ese niño es amiguísimo del hijo de su enemigo. Y el niño va y lo abraza como si no pasara nada. Pero usted dice, no toque ese niño, que eso es nada. Y usted le daña el corazón al niño. Porque la ley lo que hizo fue revelar el pecado. Pero al mismo tiempo muestra la incapacidad, la ley levítica, de producir transformación en la vida del ser humano. Y escuche esto para que entienda como fundamento que vamos a trabajar hoy. La vida cristiana no se fundamenta en nuestra capacidad de ser perfectos, sino que se fundamenta en la obra perfecta de Cristo. Esa es la vida de Cristo. Cuando dice sean perfectos, no es que no peque, es que sea maduro. Pero esa obra, esa de perfección humana, usted nunca la va a lograr. Por eso en psicología hay un trastorno que se llama perfeccionismo. Cuando alguien es perfeccionista, es un trastorno emocional y psicológico. Porque es aquel hombre, aquella mujer que no puede permitir que si yo pongo el teléfono aquí, si me lo pone así, ya colapso emocionalmente. El que es perfeccionista no permite que su hijo saque 9.5, sino que le exige 10. Y lo que está haciendo es mutilando a ese niño, porque cuando crezca y se enfrente a ese mundo se lo va a devorar. Porque va a encontrar afuera que el mundo no es lo perfecto que le enseñaron. A raíz de las famosas redes sociales, lo que las redes han mostrado es la hipocresía del ser humano. No he visto el primer perfil en redes sociales que escriban estoy peleado con mi esposa. No, nadie escribe eso. Siempre la foto es
aquí con la mujer de mi vida, aunque es la mujer de mi vida. Pero cuando tenemos un conflicto, que los tenemos, nunca publicamos una foto aquí peleado con mi esposa. Nadie publica eso. Porque queremos en redes es mostrar lo perfecto. Mostramos al hijo cuando saca 10 en el colegio. Publica cuando saque un 3. No, porque queremos mostrar lo perfecto. Y esa es la hipocresía que nos lleva a la red. Y también pasa en la iglesia, mijo. Mostramos en redes, sabemos tomar ciertas fotos para que un auditorio de 100, que hayan 30, se vea como si hubieran 200. Y mostramos en redes los viajes, aquí el pasaporte, he visitado 120 países. ¿A mí qué me importa qué país ha visitado, mijo? La pregunta es, ¿qué tanto de Cristo usted está reflejando? Eso se trata la vida en Cristo, mi amado. De que está fundamentada no en nuestra capacidad de perfeccionarnos, sino en la obra perfecta de Cristo. Y empieza Pablo diciendo, ninguna condenación hay. ¡Wow! Y aquí me voy a meter en líos con usted. Espero que me siga amando después de esto. Pero cuando yo entendí esto, ¿sabe qué entendí yo hoy? Que yo no pierdo mi salvación. Algunos creen que se pierde. Cada cual es libre de creer lo que quiera. Así como usted es libre de ser hincha de un equipo rojo, yo soy libre de ser hincha de un equipo verde. Y no por eso peleamos. Con esta bella mujer, llevamos juntos casi 40 años. Hincha del América e hincha del Cali. Nunca hemos peleado por eso. Jamás. Íbamos a los partidos juntos normal. Usted puede creer, si para usted no le quiero cambiar su pensamiento ni su teología, quiero enseñar un fundamento. Si usted de aquí sale creyendo que si usted mira para allá pierde su salvación, le respeto eso. Pero déjeme creer en lo que yo creo. Yo creo que yo no pierdo mi salvación. ¿Sabe por qué? Porque no me costó nada recibirla, es un regalo. Gracias. Es un regalo que el Señor nos dio. Porque por gracia sois salvos. Y Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Pero hay una, vamos a desglosar todo este capítulo hoy. Este texto, ninguna condenación hay, es una maravillosa verdad que el Espíritu nos da para que entendamos que el creyente que está en Cristo, esa es la condición, no vive bajo condenación. Pero hay una condición, estar en Cristo. Ahora, la condenación, ¿qué significa? Significa estar bajo una sentencia de culpa. O sea, hermanos, ¿cuántos creyentes andan por la vida cargando un sentimiento de culpa? Hey, pastor, es que yo no sé si esto que estoy viviendo, ¿será que Dios me... ¿Se acuerdan los hermanos de José? ¿Cuántos años pasaron entre el día que ellos vendieron a José a esa compañía de mercaderes hasta el día que se vieron con él en Egipto? Pasaron más de 15 años, hermano. Y cuando llegaron donde José y los mete a la cárcel porque estaban disque espías, en la cárcel, que decían ellos, es Dios que nos está cobrando lo que le hicimos a José. O sea, y hay gente que piensa así. Hay gente que puede llevar 1 año, 5 años, 20 años en el Señor y todavía están arrastrando en la mente la culpa de lo que hizo hace 20 años. Ay, es que yo me acuerdo que yo cuando estaba pelado, yo me le volé a mi mamá del colegio. Vamos a ser hoy transparentes y vulnerables. Levante la mano el que algún día se voló de clase para irse para la calle. ¿A charco? Yo estudiaba en un colegio en el centro de Cali. Y un día había para que los pelados están guardados, que no, eso no lo pueden los pelados aprender, no, que lo aprendan. Para que no lo hagan. Pero el colegio que yo estudiaba quedaba en el centro de Cali. Y hay una película buenísima. Y con 3 amigos, vámonos para cine. Yo estudiaba por la tarde, estudiaba de 1 a 7 de la noche. La película a las 3:30. Y la sala de cine quedaba como a 5 cuadras del colegio. Nos fuimos en el descanso, nos fuimos del colegio.
Otros amigos en el cual haga que la salida yo le entrego el maletín. Fuimos para cine. Nos quitamos la camisa para cine. Se acabó la película y fuimos a la entrada del colegio, el maletín, llegamos a la casa, mi mamá, ¿cómo le fue? Bien, mami. Nunca supo que me le volé el colegio. Eso usted nunca lo hizo. Yo era con gamín, usted nunca hizo eso. Pero entonces pasa algo hoy y viene ese pensamiento, ¿será que fue porque yo me volé del colegio? ¿Será que? Y entonces el sistema de culpabilidad en la iglesia nos trabaja eso. El sistema de condenación nos trabaja la culpa. Revísese, debe ser que le pasó algo. Eso está viendo María hoy es porque seguramente, recuerde que hace 35 años usted hizo esto. Y uno empieza a sentir como una cucaracha, uno así. Entramos en un estado espiritual de garrotera. Los que nos quedamos viendo el Chavo, cuando el Chavo le daba miedo, ¿qué le daba? ¿Cómo se desgarrotizaba? ¿Quién quiere hacer el del Chavo hoy? Yo le hago el agua. Ahora, en la vida espiritual, cuando te dé la garrotera, el agua es la palabra. Y la palabra te dice, no hay culpa, no hay condenación, hermano. Ahora, esto no significa que el creyente nunca peque. Usted peca. Usted y yo no, usted sí peca. Todos pecamos, mi hermano. Lo que significa es que el pecado ya no tiene la última palabra en nuestra vida, sino que la tiene Cristo que está en nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor cargó la culpa nuestra y en Él fuimos justificados. Solo como tarea, no lo vaya a buscar. Le doy un premio al que me diga qué dice Romanos 5:1 sin buscar la Biblia. No, hombre. Justificados pues por medio de la fe. ¿Qué significa justificados? ¿Qué significa justificación? Es el acto por medio del cual Dios te declara a ti, me declara a mí justos para siempre con base a la obra redentora de Jesús. Ya. Ahora, hay una gran diferencia entre convicción y condenación. El Espíritu convence. La convicción del Espíritu nos muestra el pecado, pero es para llevarnos al arrepentimiento y acercarnos a Dios. Pero la condenación, lo que nos hace sentir culpa, nos hace sentir que no tenemos esperanza y que estamos perdidos. O sea, el Espíritu te dice, hey, aunque lo que haces está mal, vuelva a Dios, mi hijo, arrepiente y vuelva a Dios. Pero la condenación te dice, estás perdido, no hay para ti esperanza. Pero la clave de esto está en la palabra para los que están en Cristo. Y esta es una verdad fundamental, mi hermano. Esta bendición no es para todo el mundo. ¿Para quién es? Para los que están en Cristo. Un día alguien en redes hizo esta pregunta. Y yo le hago a usted. Usted no va a responder. Usted tiene la respuesta. ¿Jesús murió por todos? ¿Jesús murió por todos? Sí, sí, sí. No, no. ¿Sí o no? No, ¿sí o no? ¿Sí o no? No sigue la pregunta es clara. ¿Jesús murió por todos? ¿Sí o no? La respuesta es no. Cuando Jesús celebró la Pascua con los discípulos, que es lo que llamamos la cena, Jesús dijo esto, cogió el pan, lo partió, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haz esto en memoria de mí. Y después de haber tomado el pan, se tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre que por muchos es derramada. Si la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús fuera por todos, no habrá necesidad de iglesia. Todos seríamos salvos. Es para los que creen y los que reciben el sacrificio. Punto. Esto de que esta bendición no es para una persona en Cristo. Ahora, estar en Cristo, vamos a desglosarlo hoy, significa vivir una vida de relación íntima en fe
y dependencia de Él. Escuche esto. Estar en Cristo no se trata solamente de asistir cada domingo a la iglesia. No se trata de saberse unos versículos de la Biblia. No se trata de tener un liderazgo ministerial en la iglesia. Ni se trata de llamarse cristiano. Hay líderes que sirven a Dios, pero no están en Cristo. ¡Ay! Santo es el que vive. Hay gente que sabe Biblia de memoria, pero no está en Cristo. Porque estar en Cristo significa que nuestra identidad ha cambiado. Ya no somos definidos por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo por mí. En Cristo usted y yo somos justificados, perdonados, reconciliados y adoptados como hijos. Tu identidad no es ser pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, arcángel, querubín. No, tu identidad es ser hijo de Dios. Tu identidad no es ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que sea. No, tu identidad es hijo de Dios. Y ahí arranca esto. Y esta es la clave de todo este versículo. Estar en Cristo. Dentro de Él. Cuando yo me rindo a Él para que la vida de Él fluya a través de mi vida. Yo se lo he dicho, yo fui un hipócrita por años. Que yo caminaba en la calle, en Cali, con camisetas que decían, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo andaba con las camisas, no me da pena. Tenía una que decía, santidad a Jehová. ¡Wow! Imagínate. Voy andando con el pecho así inflado para un pavo real. Santidad a Jehová. Esta no tiene la palabra Santa Biblia, pero me ponía la Biblia aquí. Que la gente leyera aquí, que dijera Santa Biblia. En el bus. Santa Biblia, santidad a Jehová. Papi, esta Biblia y la santidad a Jehová quedaba cuando sonaban los hermanos de Lebrón. Cuando sonaba, yo en el bus, la temperatura sube. Éramos hipócritas, hermano. Bueno, yo sé que esa canción para mucha gente no hay. Hay una canción que se llama La Temperatura de los hermanos Lebrón de salsa. No es estar en la iglesia cada 8 días. Estar en Cristo me crea la necesidad de la comunión con mis hermanos. Yo no vengo a la iglesia para que el pastor no me llame. ¿Y por qué no vino? Pues no llamo a nadie para que no diga nada. Y a veces uno me mete en lío porque la gente dice, usted nunca me llama. Y si llama, ¿y para qué llama tanto? Entonces piense lo que quiera a mí. ¿No? Y después me agacha la cabeza la belleza esta. Por eso el enemigo, claro, por su nombre, yo la llamo todos los días en oración. Por eso el enemigo siempre va a tratar, escúchame, de recordar tu pasado. Pero escúchame esta verdad y tómala como una realidad de Dios. Tu pasado no tiene autoridad para definir tu presente en Cristo. Tu pasado no me importa. Lo que tú hiciste en tu vida y con tu vida hasta el día que naciste en Cristo, de ahí para atrás, ni Dios se acuerda a mí. Porque usted anda recordando lo que ya Dios olvidó. ¿No dice la palabra que el Señor coge nuestros pecados y los arroja a lo profundo del mar? ¿No dice Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas? ¿Por qué vivís anclado de tu pasado? Ay, Señor, yo sé que esta crisis es porque yo la embarré hace 35 años, hermano. Y cuando usted le ora a Dios así, Dios te va a decir, no entender. O sea, no te entiende lo que estás hablando. Entonces escuche esto, tu pasado no tiene autoridad para definir tu presente en Cristo. Pregunto, ¿cuál es tu presente en Cristo? ¿Quién eres en Cristo hoy? Su hija, ya, eso es todo. Lo que la señora Marlene, como oye raro, no la señora Marlene, lo que doña Marlene hizo con su vida
en sus 80 años de vida para atrás, no importa. No importa. Porque para Dios, ¿usted en qué año llegó al Señor? ¿Cuántos es que llegó usted que conoció al Señor? ¿Hace 30 años más o menos? ¿40 años? O sea, hace 70 años más o menos. $32. O sea que realmente en la vida espiritual es una pollita de 32. Los otros 62 no se acuerdan de él. ¿Sí me entiende? Tu pasado, escucha esto, Dora. Tu pasado no tiene autoridad para definir tu presente. Lina, tu pasado no tiene autoridad para definir tu presente. Tu pasado no tiene autoridad para definir tu presente. Entienda eso. Porque si usted entiende eso, usted yo no necesito orar por usted. Usted hoy va a ser libre de toda culpa y de toda condenación. Ahora, luego dice, los que no andan conforme a la carne. Pablo está enseñando ahora una evidencia de una vida nueva. Cuando habla de andar, habla de una manera habitual de vivir. Andar conforme a la carne significa permitir que nuestra vida sea gobernada por los deseos y los pensamientos que se oponen a Dios. No levante la mano, no puje, no diga nada, pero ¿cuántos de ustedes hoy o algún domingo te dice, ay, yo no quiero ir hoy? Y no viene, ya no pasó nada. ¿Pues sabe cuál es la diferencia? Que usted mañana lunes, de pronto adelante dice, ay, yo no quiero ir a trabajar hoy. Pero se para. Porque es que es gas y trabajo. Pero no entendemos que Dios no te va a echar por eso. Pero entendemos que Dios no es prioridad. ¿Sí ve? Cuando habla de la carne no se refiere al cuerpo físico. Representa la naturaleza caída que es dominada por el pecado y que está lejos de Dios. Escuche lo que le voy a decir con mucho respeto. Usted puede ser miembro de una iglesia. Usted puede ser parte de un liderazgo y a la vez estar lejos de Dios. Puede saber Biblia al derecho y al revés. Puede hablar griego, hebreo y arameo y aún así estar lejos de Dios. Porque son tus acciones las que demuestran qué tan cerca estás de Dios. Entonces viene la gran pregunta: ¿qué o quién está gobernando nuestra vida? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, yo estoy en Cristo, pero la dirección de su vida revela qué o quién es quien gobierna su corazón. Suena extremo, pero le voy a decir esto. Nadie que diga que está en Cristo debe tener rencor en su corazón. No importa lo que te hayan hecho. Nadie que está en Cristo debe tener orgullo en su corazón. No importa los logros que tenga. No, porque Jesús nos enseñó a ser como Él, mansos y humildes de corazón. ¿Va cogiendo sentido esto? Luego dice, sino que camina conforme al Espíritu. Ahora, esto no significa pues que usted se la pase todo el día levitando. ¿Sí ve? El mantra del mundo, ¿cuál es que? Pero el mantra evangélico, ¿cuál es? Amén. No se trata de hacer mantras, hermano. Andar en el Espíritu no es andar levitando en las nubes. No. Significa que hay un contraste entre la carne y el Espíritu. Tenemos dos naturalezas, brother. Tú, por más espíritu flautista que seas, todavía tienes carne, y unos más que otros. Y no hablo del peso, y no hablo de la carnalidad espiritual. Aclaro eso. Sí, es bueno aclararlo, hermano. ¿Quién te gobierna? ¿La carne o el espíritu? Y Pablo dice que hay una enemistad. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia,
laxivia, concupiscencia, enemistades, orgías, orgullos, idolatrías. Esas son obras de la carne. Pero ¿cuáles son el fruto del Espíritu? 9, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea que usted cuando alguien lo insulta, va a brotar o su carne o su espíritu. ¿Qué tal? Masita de tu mamá, papi, pura carnecita asada, mijo. Puro solomito 3/4. ¿Sí ve? ¿Ah? No, por eso es que por eso no la puse en término medio, la puse en 3/4. Pero si alguien pasa, usted le dice, discúlpeme, Dios le bendiga. Y salió el espíritu. Pues que no soy bobo. Bueno, pues, dígame bobo, pues yo quiero andar en el espíritu. ¿Alguien pasó? No puede, no hay problema. ¿Sí me entiende? Pero a veces sale ese hall que ya va por dentro de nosotros a veces. ¿Sí me entiende? Ahora, el creyente que está en el espíritu no es gobernado por el pecado, sino que desea agradar a Dios. Y aquí viene la gran lucha para nosotros, iglesia. Porque hay un pequeño atenuante que a veces no se enseña, y es que el pecado es sabroso. ¿O no? Dígame, ¿quién de ustedes pecaba y decía, ¡ay, qué jartera ir a pecar! Cuando usted no estaba en el Señor, y algunos en el Señor, cierro paréntesis, cuando van a hacer algo que sabe que no está bien, dice, pero es que es tan rico. Es como el que dice, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. No. Seamos sinceros. Dígame si no era rico cuando usted se sentaba a comer pellejo de otro. Mire que estoy hablando en pasado, estoy hablando en fe. Yo lo hacía. Teníamos en mi barrio un parche que teníamos, cada enero compramos un cuaderno. En ese cuaderno estaba apuntado todo el grupo de nosotros. John Jairo, Silverio, Jorge, el parche de nosotros. Y por allá en febrero este hombre hacía y le apuntamos sus cositas. Nada hacíamos nada. Pero llegaba diciembre y hacíamos un año viejo. Y en el año viejo sacábamos el testamento y le sacábamos a la luz todos sus cueritos al sol mío. A John Jairo le dejo en enero hizo esto, y le sacábamos todo su prontuario del año. Y era sabroso. Nosotros decíamos esto, cuando estábamos en el grupo y yo me tenía que ir, yo me despedía así. Hablamos. No le ponía la espalda, papi, me cogían de tema, claro que sí. Entonces el pecado es sabroso. Tenemos esa lucha permanente, pero el que anda en el Espíritu ahora desea es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu empieza a producir en nosotros cosas como la obediencia, como el dominio propio, como el amor, como la santidad, como el deseo por la palabra, como el deseo de crecer y ser sensibles espiritualmente. ¿Por qué tú no haces lo que hacías antes? ¿Quién te lo está prohibiendo hoy? Nadie. Simplemente la obra del Espíritu ahora empieza a obrar en nosotros y entonces yo digo, no, yo no quiero hacer esto. Entendiendo esto ahora, yo no quiero hacer o dejar de hacer cosas, no por miedo al castigo, sino que estoy tan enamorado del Señor. Y los que tenemos una grande pareja hemos vivido cosas. Yo he tenido que sacrificar cosas que a mí me gustaban para agradar a mi esposa. No porque me lo impongan, no, es que yo la amo tanto que yo no la quiero ofender. Entonces, si yo hago algo que a ella la ofende y yo sé que la ofende y lo hago para que la ofenda, entonces tengo que cuestionar cuánto la amo realmente a ella. Yo no puedo pararme aquí a decir, no, iglesia, es que yo a la pastora la amo de manera incondicional, pero en la casa yo hago cosas que a ella la ofenden y que yo sé que si la hago las ofende. Entonces, si yo lo hago sabiendo que la ofende, venga, ¿realmente la estoy amando? Como digo que la amo y viceversa. Hemos tenido que sacrificar, ella ha tenido que sacrificar más cosas por mí que yo por ella. Pero todo se hace en amor. Y hoy podemos decir, después de 34 años, valió la pena. Y yo disfruto ahora que estamos solos, en lo que yo pueda darle el gusto que ella quiera. Y muchas veces ella ni cuenta se ha dado yo en qué lío me he embalado para darle un gusto a ella. Sí, te amo, mi vida.
Ahora, la evidencia de estar en Cristo no es solamente lo que decimos. Iglesia, perdóneme, pero discúlpeme. Venimos acá, levantamos y decimos, santo eres tú. Y cantamos lo más de lindo. Y hasta moqueamos y lloramos. Y entonces cantamos acá y celebramos y decimos, eres toda poderosa. Y lo cantamos a todo grito, aunque cantemos bien y se nos oiga mal, pero no importa. Así cantemos desafinado, pues decimos, eres toda poderosa. Y salimos a la casa, llegamos a la casa, llega el recibo de EPM. ¿Nos da la carretera? ¿Y con qué voy a pagar esto? ¿Qué estabas cantando hace una hora, cabezón? Que Él es todopoderoso, entonces caminan a esa palabra. ¿Sí ve? Porque la evidencia de alguien que está en Cristo no es lo que dice con su boca, sino la dirección que toma su vida. Yo estoy tranquilo. Cuando pasó el temblor, a mí me dio susto. Pero en medio de eso, yo decía, en lo que hicimos fue compartir orar, la sangre nos guarda, Señor, estamos en tus manos y confiados en Él. Y aquí estamos. ¿Sí ve? Entonces aquí ahora viene esta parte que tocamos en Hebreos, la ley del espíritu de vida. Hablamos ahora cuando habla ese cambio de ley, no es que los principios morales de Dios quedaron abolidos, no, es entender esto. La palabra ley aquí se debe entender como un principio o un poder que opera en nosotros. Pablo está dando un contraste de dos realidades. La ley del pecado y de muerte lo que hace es esclavizar y conducir a la muerte al ser humano, la muerte espiritual. Pero la ley del espíritu de vida en Cristo lo que hace es producir una nueva realidad en Cristo. El pecado está aquí. En su pastor, en esta carne, aquí, en este estuche, aquí hay adulterio. Aquí hay fornicación. El pasa es que la iglesia, no sé en qué momento, hizo la más fácil, evado mi responsabilidad y empezó a pelear con el diablo. Y en el nombre de Jesús yo reprendo, hecho fuera todo espíritu de adulterio. Eso no es un demonio, mijo. Eso es una obra de la carne. Que el enemigo toma ocasión es otra cosa. Pero no hay un demonio en adulterio. No se sienta por lo que va a decir, pero si usted alguna vez llegó a fornicar, alguna vez escuché un demonio que le decía, fornica, 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 no. Usted es un deseo, punto. Ya. Que su carne la gobernaba y arrancaba para allá. Pero ahora, cuando viene ese mismo ofrecimiento, dice, no. Pare, yo no, porque es que eso no le haga. Es que usted que no sé qué, y te van a querer tocar tu ego. Piense lo que quiera, mijo. Pero yo quiero es agradar a mi Señor. Y si yo me guardo, es para agradar a mi Señor y por amor a mi esposa. Aunque esta carne quiera. Porque va a seguir queriendo, brother. Yo sé que a algunos le ofende esto porque algunos quieren posar de casi santos. O sea, hay personas, hay cristianos y líderes que piensan que ellos orinan agua bendita. No, mi amado. Seguimos aquí en esta carne. Y hay cosas que a esta carne todavía le gustan. Pero que tengo que todos los días en mi vida espiritual doblegarlas a la voluntad de Dios y al gobierno. Lo que yo trato cada día es que mi vida esté gobernada por el Espíritu. Entonces viene alguien y me hace algo, en vez de reaccionar de manera violenta, lo que hago es bendecirlo. Si veo que se pone muy caliente el pan, mire, una vez me pasó en Cali. Yo venía un lunes de descanso, veníamos a jugar un partido con los amigos de la iglesia. Llegué yo, me bajé en un lugar de la casa, como era aquí en la Guayabal. Yo vivía a 2 cuadras de la avenida. Estaban 2 amigos con los que yo antes rumbeaba en el mundo. Entonces yo me arrimé a saludarlos. ¿Qué hubo, bro? Y hablamos un rato así. No me quedé con ellos 5 minutos. Pues ellos estaban hablando de temas que yo no entendía y no me convenían. Están hablando del último motel que habían abierto en Cali. De la última canción, no sé de qué orquesta, que yo ni conocía. Entonces yo entre mí pensaba, ¿yo qué hago aquí? Si yo le digo a estos locos, ¿oíste? ¿Ya escuchaste la última Marco Brunet? ¿De quién? ¿Llaman quién es? No tienen ni idea. Entonces ya entendí que la Biblia dice que no hay comunión, luz con tiniebla. Entonces yo no me puedo decir a ellos, hijos del diablo, arrepientas en pecar campal, que huelen a azufre. No, simplemente es, amado, muchachos, nos vemos más tarde. Me voy a mi casa. Yo sabía
que no debía estar ahí. Hay cristianos que saben que no deben estar ahí, pero están diciendo que por el qué dirán. ¿Qué importa lo que digan? Importa lo que el Padre diga. Cuando usted decide santificarse, créalo que el mundo se va a ofender, mi hermano. Ahora, es su decisión a quién va a agradar, a Dios o al mundo. Problema suyo. Pablo decía, si yo todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. Cuando usted decide agradar a Dios, mucha gente, empezando por la familia, se van a ofender. Luego dice, me ha librado, dice Pablo. Uy, no, van a ser las 12 y no llevo ni la mitad, hermano. Faltan 65 para las 12. O sea, faltan 5 para las 11 para que no se rompa la cabeza. Me ha librado, dice Pablo. Esta expresión es fundamental. Pablo no dice, me estoy intentando librar. Él dice, Él me ha librado. ¿Por qué? Porque la salvación empieza como una obra de Dios y no de nosotros. Nuestra libertad espiritual no nace de nuestra fuerza de voluntad, sino que nace del Señor. Ahora, esto no significa que podamos vivir de cualquier manera. Significa que ya no tenemos que vivir esclavos del pecado. Le repito siempre esto, cada que yo hablo de la gracia digo esto, no es una licencia para pecar. Porque algunos que han malinterpretado la gracia creen que, entonces viene el otro concepto que es la predestinación, como yo ya vengo destinado para salvación y como la carne no se salva sino el espíritu, lo que yo haga con la carne no importa, sí importa. Porque en esta carne, Dios habita en esta carne y en la suya. Y Él quiere santidad en ese cuerpito mío. Ahora, Jesús dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa esto? Que la libertad cristiana no consiste en hacer lo que yo quiero hacer. Eso ya es libertinaje. Es tener la libertad para hacer aquello para lo que Dios me creó. Esa es la verdadera libertad. Un día alguien decía, cuando yo decido amar a alguien, trae libertad. O sea, yo amo a Dios no por lo que Él pueda darme, no por lo que Él pueda hacer, sino por lo que Él es. Y un ejemplo de alguien que amaba a Dios por lo que era, podríamos decir, 3 jóvenes, Ananías, Azarías y Misael. ¿Quiénes eran? ¿Ah? Los amigos de Daniel, que todo el mundo conoce como Sadrach, Mesach y Abednego. La gente sabe más el nombre babilonio que el nombre hebreo. Cuando el rey que les dijo, les puso el horno y todo, y les dijo, ¿están dispuestos a adorar esa imagen? Porque si no sepan que se han lanzado a ese horno, dijeron, no hay necesidad que le respondamos, rey. Nuestro Dios nos puede librar de ese horno. Y si no nos libra, sepa, oh Dios, que no honraremos. ¡Ay! El rey se ofendió más. El ego lo atacó. Hizo calentar el horno 7 veces. Los amarraron y allá los envió. Al rato el rey se asomó por una ventanita y dijo, venga muchachos, ¿no lanzaron 3 al horno amarrados? Sí, señor. ¿Por qué yo veo 4? Y andan sueltos en medio del fuego. Y el cuarto es como semejante a los hijos de los dioses. ¿Sabes quién está con ellos ahí? Jesús. Y este loco de Nabucodonosor, siendo un pagano, vio a Cristo. ¿Y cuántas veces usted y yo, que es que cristianos, evangélicos, panderetos, aleluya, santos y resantos, nunca hemos visto a Jesús? Porque esto significa. Porque el pecado, dice, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque el pecado produce muerte, pero el Señor produce vida. Pablo dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Cristo introduce una nueva identidad, la identidad de vida. Antes operamos así, pecado, condenación, muerte. Pero en Cristo operamos gracia, justificación, vida. Ahora, esto no significa que usted no tenga que arrepentirse, claro que sí. Significa que cuando caiga, no tiene que permanecer caído. Es que la iglesia de Cristo lo hace esto con mucho respeto y con mucha vergüenza.
A veces se encarga es el hermano caído, como que yo me le paro encima para que no se pare. Pero el reino me llama que si mi hermano John Jairo tuvo un tropezón, lo tengo que levantar, lo tengo que abrazar y tengo que bendecirlo. Pero algunos cuando caen, o sea, ¿sabe usted que hay cristianos que son corrompidos? Porque son como esas aves de rapiña que hasta oran para que a usted le vaya mal. Y están así esperando, cáigase, para decir, yo sabía que le iba a pasar eso. Y eso le pasa porque se salió de mi cobertura. Mi cobertura. Si la cobertura suya es la misma mía, se llama Jesús el Señor. Y dice que David dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. El Señor te tiene la mano así, Alejo. Cuando Alejo caiga, que declaramos que no va a caer. O no, sí, yo sí declaro que Alejo va a caer. Rendió a los pies de Cristo. Sí, como todos nosotros cada día. El Señor va a estar siempre ahí. Dios nunca va a hacer esto. Nunca. Caíste, aquí estoy. La embarraste, aquí estoy. O sea que yo puedo hacer lo que me dé la gana. No. Pero es entender que cuando tú tropiezas y caigas, no tienes que caerte ahí. Aunque otros te quieran parar encima y te quieran juzgar y te quieran condenar y te quieran señalar. ¿Sabes por qué? Quien tropieza y cae tiene 5 privilegios. 1, puede volver a Cristo. Puede arrepentirse. Puede recibir perdón. Puede levantarse. Y puede seguir caminando en el Espíritu. Esto es maravilloso, ¿no? Entender este nivel de gracia. Yo no sé usted, pero yo esto lo estoy disfrutando. Porque me enseña a mí, más allá de lo que es la verdadera gracia del Señor. Hay una verdad fundamental. No hay condenación, pero sí hay transformación. Ahora, vamos a ir cerrando. Entendamos esto. Romanos 8:1 que leímos no es una licencia para pecar. Pablo no está diciendo, como no hay condenación, pues hagamos lo que queramos. No. Lo que Pablo está diciendo es, como estoy en Cristo, ahora puedo vivir de una manera diferente. Cuando dice que no hay condenación, entonces, como no hay condenación. Esto para el que lo quiera entender. Mire, por allá a mediados de los 90 salió una corriente que llamaba los salvos siempre salvos, lo que llamó la supergracia. El fundador de ese movimiento era un cristiano, un líder, salvo por gracia, era salvo siempre salvos. Entonces él empezó a enseñar eso, la hipergracia y la predestinación. Como tú vienes predestinado desde la eternidad, y como tu carne no se convierte sino tu espíritu, no importa lo que tú hagas, eres salvo, siempre salvo. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan maravilloso para el que quiere pecar! Cientos de miles de cristianos que estaban en la iglesia reprimidos pero no convertidos, ahí encontraron la excusa perfecta para decir, no voy a caminar con Cristo en la cruz. Pero no entendieron que era una gracia mal enseñada y mal enfocada, porque entonces yo puedo venir a la iglesia el domingo y cantar, santo eres tú, y el domingo bebamos, y el martes forniquemos, y el miércoles emborrachémonos. Porque es que yo soy salvo. Porque es que mi carne no se convierte. No importa lo que yo le haga a mi carne sale, no es salva. Yo soy salvo en el espíritu, el estuche, no importa qué. Y entonces ese mensaje fue atractivo. Porque el que estaba en la iglesia reprimido, ese hermanito que decía, la cabeza de águila, y hermanito, ¿usted me entiende? Porque hay hermanos que hacen así. Este carro no da frío.
Entonces un día alguien hizo un chiste bien maluco. Decía, la cerveza es bíblica. Porque la Biblia dice cada uno tiene su cosa. Tiene nada que ver con eso. Fíjate que la boca me sabe a esto. A mí se piña eso. Y entonces el que escuchó ese mensaje, que era, esto es lo que estoy de Dios, esto es lo que yo debo hacer. Y hace unos años atrás con la pastora llegamos a esta conclusión. En la iglesia, ¿cuánta gente convertida y cuánta gente reprimida? Vamos a meternos con esto. Usted como esposo le dice a su esposo, y si usted como esposa le dice a su esposo, cielo, vamos a hacer un trato los dos. Tiene libertad de hacer lo que quieras, con quien quieras, y no hay retaliación. Ay, ¿qué ha dicho? ¿Cómo así? Sí, usted es libre de ir. Le va a dar un fin de semana libre. Vaya donde quiera, haga lo que quiera y con quien quiera. Aquí no hay retaliación. Y madre, uno dice, ahí le sale el Abraham. Cuando Sara le dijo a Abraham, mijo, pues Dios le dijo que era un hijo, pues no era conmigo. Ahí está. Yo creo que Abraham miró a Sara y dijo, esta mujer es de Dios, hermano. ¿Sí me entiende? Pero aunque a mí mi esposa me llegara a decir eso, yo no necesito que ella me lo diga. Yo necesito que ella me dé licencia para eso. Porque no se trata de lo que ella me permita o no, sino lo que Dios dice en su palabra. Y yo no le soy fiel a ella porque la vaya a perder a ella. No, yo le soy fiel a ella porque yo amo a mi Señor. Y aunque esta carne y tu carne quiera hacer cosas, no lo hacemos, no por miedo al que dirán, al castigo, no, es porque amo tanto a Jesús, que ahora quiero santificarme. ¿Por qué? Porque escúcheme esto, la gracia no elimina la santidad. Esto lo posteé yo hoy. La gracia no elimina la santidad. La gracia produce santidad. Entiéndalo. La gracia no elimina la santidad. La gracia produce santidad. No obedecemos a Dios para conseguir que Él nos ame. Obedecemos porque ya hemos recibido su amor y su gracia. Y termino con unas conclusiones corticas. 1. No vivas definido por tu pasado. Tu pasado podrá explicar algunas cosas de tu historia, pero no determina tu identidad en Cristo. No vivas definido por tu pasado. No me importa tu pasado. No me importa. Porque todos tenemos un pasado bueno y un pasado malo. Ay, un día llegó alguien y me decía, ay, pastor, yo me acuerdo cuando hace como 40 años, a mí usaba, hace 40 años, y ahora, o al contrario, ay, yo hace 40 años estaba en el mundo perdido, no me interesa el pasado suyo, como a Dios tampoco le interesa. 2, no confundas arrepentimiento con condenación. Cuando Dios te muestre tu pecado, tú necesitas cambiar. Dios no quiere que tú huyas de Él para el que está en Cristo Jesús. Y terminamos con esta conclusión. Romanos 8:1-2 nos lleva de la culpa a la gracia, de la esclavitud a la libertad y de la muerte a la vida. En Cristo ya no vivo intentando pagar mi pecado. Vivo de la obra consumada de Jesús. Y por último, en Cristo ya no soy esclavo del pecado. Tengo al Espíritu obrando en mí. En Cristo mi pasado ya no tiene autoridad para condenarme. En Cristo tengo una nueva vida y una nueva dirección. Y termino con esta frase. La ausencia de condenación, escúcheme bien, la ausencia de condenación no significa ausencia de corrección. Cuando
¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Levante la mano el que es hijo de Dios. El que se considera hijo de Dios, levante la mano. Entonces, sepa una cosa. Que como tú eres hijo, ahora, tenga la mano levantada. Levante una sola mano, la mano derecha de los que son hijos de Dios. Ahora, levante la otra mano el que se considere un hijo amado. Correcto, tenga la mano levantada. Pues me voy a deleitar con esto. ¿Te va a levantar las dos manos? Ah, bueno, arrepiente de mí. Entonces, como usted es hijo amado, como Andrés es hijo amado, la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Y luego dice, y azota al que es recibido por hijo. ¿Tú crees que porque Dios te ama no te va a corregir? ¿Qué hacen muchos padres hoy en día? Cuando el niño la embarra, yo no lo corrijo porque es que lo amo. No, no, según la Biblia, tu hijo no lo corriges, no lo amas, lo aborreces. Porque el que su hijo ama, a su hijo disciplina, mas el que detiene el látigo, a su hijo aborrece, dice Proverbios. Ahora, hay algunos padres que se han ido al exceso de amar demasiado a los hijos, porque le dan hasta por sospecha. Entonces, si esto lo hubiéramos aprendido antes, cogeríamos a los dos con la vara de corrección y le decía, porque te amo, te corrijo. Porque algunas mamás hablaban, pegaban correados de manera monosílaba. Esto es para que aprenda. Y le metía este correazo a uno. A mí no, a usted. Yo a mí nunca me llegaron a pegar, gracias a Dios. Yo era tan sano que nunca me llegaron a pegar. Pero mi hermano nunca lo supo. Nunca lo supo. Hey, la ausencia de condenación no significa ausencia de corrección. Significa que ya Dios no me corrige para destruirme, sino para transformarme y hacerme crecer en Cristo. No importa tu pasado, iglesia. No importa lo que tú fuiste. No importa lo que tú hiciste. Eres una nueva criatura en Cristo. Camina en la libertad que el Señor te dio. Disfruta la libertad que el Señor te dio. No importa que la gente te falle, bienvenido al club. No importa que la gente te decepcione, bienvenido al club. No importa que la gente te traicione, bienvenido al club. No importa que la gente un día te diga con voz para las que sean y cuando llegue la prueba te dejen solo, bienvenido al club. Sí le pido al Señor que nunca usted camine en culpa ni en condenación. Camine en libertad. Pero siempre recuerde que la libertad no es libertinaje. Pablo dijo y Pedro escribió que la libertad no es el pretexto para hacer lo malo. Como yo soy libre, yo puedo hacer lo que me venga en gana. No. Yo soy libre para decidir quién gobierna mi vida y que podamos vivir la vida del Espíritu. Hubo un cambio de ley porque hubo un cambio de sacerdocio. Ahora operamos en el sacerdocio de Melquisedec, que es el de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida. Pero no quiere decir que la ley quedó abolida. O sea, los principios morales, los principios judiciales de la palabra siguen vigentes. El Dios que dijo no robarás sigue vigente. El texto que dice no matarás sigue vigente. El texto que dice no cometerás adulterio sigue vigente. Porque estamos en la gracia, pero no tenemos una licencia para pecar. Es tu decisión. Yo simplemente cumplo mi tarea de enseñarte lo que dice la palabra, pero tú tomas tu decisión. ¿Cómo vas a vivir? Es tu decisión. Yo solo decido por mí, no por mi esposa ni por mis hijos. Yo le puedo hablar a ellos como le habla usted, pero ellos crecieron y toman sus decisiones. Pero yo decidí amar a Jesús. Yo decidí caminar con Jesús. Yo decidí honrar a Jesús. Y hoy le digo esto con mucho cariño para la gloria del Señor, que disfruto la libertad que Dios me dio. Y con mi esposa ahora disfrutamos la libertad en Cristo.
porque ahora podemos hacer e ir a lugares que antes no podíamos ir porque sentíamos culpa de Él. Y no hablo lugares de pecado, no, lugares normales, pero que a veces era tan fuerte la culpa que uno no puede ir allá porque decía, ay. Cuidémonos solamente, cuidemos el corazón, cuidemos nuestra vida y que solamente nos podamos rendir al señorío de Jesús y a la vida dirigida por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo ahora camino en libertad. Pero le repito, no libertad para hacer lo que yo quiera, sino para vivir como hijo de Dios. Ahora quiero agradar a Dios, no para que Él se agrade por lo que yo haga, sino desde la obra consumada de Jesús. Recuerda esto, el que no haya condenación no significa que no haya corrección. Recuerda esto, la gracia no elimina la santidad, la gracia produce santidad. Y el Dios que dijo, sean santos como yo soy santo, sigue obrando en mí. El Dios que dijo, sean santos como yo soy santo, hoy sigue diciendo, sean santos como yo soy santo. Usted toma la decisión, pero es mi oración al Padre que hoy traiga libertad a su vida. Ahora entiendo por qué el Señor me puso a orar ayer de la manera que me puso a orar. Y era una oración de libertad para su vida. No se trata de que alguien ore por usted, de que alguien le imponga las manos. Que la verdadera libertad empieza cuando la palabra empieza a cambiar nuestra vida. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú no vas a ser libre porque yo te ponga las manos. Tú eres libre cuando permitas que la palabra y el Espíritu de Dios gobiernen tu vida. Ahí serás verdaderamente libre. Sé que muchos de ustedes y yo no podemos estar luchando con cosas, con deseos de nuestra carne, pero no hemos caído en eso porque Dios nos ha guardado. El problema es que la iglesia solamente cuando habla de caída, solamente lo habla desde la parte sexual, no es la única caída. Hay gente que puede que, acuérdese, la mujer de Juan capítulo 8 que fue allá en el acto del adulterio, Jesús no dijo, el que esté libre de adulterio. Si Jesús hubiera dicho, el que esté libre de adulterio, a ella la cogen a piedra. Pero Jesús dijo, el que de usted esté libre de pecado. Puede que usted y yo no estemos siendo tentados en lo sexual, pero sí en otras cosas, en la murmuración, en la envidia, en la codicia. Pero hoy tenemos la libertad que el Señor nos dio, pero no para vivir de manera desenfrenada, sino para vivir en santidad, en la verdadera santidad. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y antes de orar por usted, y antes de orar con usted, yo quiero invitarle a que usted ahí en su lugar con sus ojos cerrados piense un instante en esto y de manera personal piense en aquello que usted necesita rendirle hoy al Señor. Tómate un instante ahí, no mires a nadie, cierra tus ojos. Y vamos a ministrar este tiempo desde la santidad de Dios. Vamos a confesar que nuestro Dios es santo. Y como Él es santo, Él demanda santidad para nosotros. La gracia no elimina la santidad. La gracia produce santidad. Cierra tus ojos.
y empieza a hablar ahí con el Señor. Empieza a poner tu vida en orden con Dios. Solo deja el Señor en estas cosas. Se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, claman la creación, santo, exaltando Dios, santo, santo por siempre. Si te he perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Siempre y por siempre. Santo, es más alto tu nombre, es más grande tu nombre, sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo.
Santo siempre. Soplo de vida, soplo del cielo, sea sobre nosotros. Y que podamos vivir esa vida de libertad siempre. Gracias por enseñarnos, Dios. El que está en Cristo no tiene condenación. Pero Padre, no se trata de una vida licenciosa, no se trata de una vida de libertinaje, una vida pecaminosa, no, una vida de santidad, que podamos amar la santidad. Como dice aquel cántico, Dios, hoy oramos para que vuelva lo santo al altar, para que vuelva lo puro al altar, para que vuelva la consagración al altar. Padre, cada uno de nosotros aquí somos el templo del Espíritu. Somos el altar de Dios. Que en cada uno de nosotros, Señor, vuelva la consagración. Que en cada uno de nosotros, Señor, vuelva lo santo. Que en cada uno de nosotros vuelva lo puro, Señor. Que en cada uno de nosotros vuelva ese primer amor, esa pasión por Jesús. Que caminemos apasionados por Jesús. Pero una pasión donde Cristo sea el centro, donde Cristo sea el Señor y donde el Espíritu sea quien gobierne nuestras vidas. Que vuelva lo santo, Señor. Que vuelva lo santo a tu iglesia. Que vuelva lo santo a tu iglesia, Dios. Que vuelva lo puro a tu iglesia, oh Rey de Gloria. Oramos por una iglesia como la que tú vas a buscar, Señor. Oramos por una iglesia gloriosa. Oramos por una iglesia santa. Oramos por una iglesia sin mancha, sin arruga, ni nada semejante, Señor. Que Jesús siempre sea levantado. Que Jesús siempre sea glorificado. Que Jesús siempre sea santificado. Padre, gracias. Porque no hay condenación para el que está en Cristo. Hay una vida de libertad para agradar a Dios y para complacer su voluntad. A ti, Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso mañana al Señor? Y mira al que esté a su lado, dígale, disfrutemos la verdadera libertad que el Señor nos dio. Amén. Wow. Yo les hablo de mi corazón de que